El juicio de amparo nació precisamente para tutelar los derechos fundamentales de los mexicanos. Ya tenemos una diferenciación entre lo que es el interés legítimo y el interés jurídico. Perfecto, excelente. Pues bueno, finalmente aquí no hay que dejar de ver que el juicio de amparo precisamente es un juicio, es un proceso mayormente garantista en donde se hace la verificación constitucional y se hace ese control constitucional de los actos de autoridad, y ahorita también vamos a ver una diferenciación entre los actos de autoridad y ya también a raíz de la reforma una equivalencia a los actos de particulares y de qué manera podemos identificarlos como actos de autoridad. Y bueno, esta también reforma nos ha traído un tema relacionado con la suplencia de la deficiencia de la queja, ¿no? Lo manejábamos anteriormente en la ley de amparo, pero ahora con la reforma también hay un punto específico sobre el tema de la suplencia de la queja, aún en ausencia de conceptos de violación. ¿Cómo aplica, doctor? Así es, el tema de la suplencia de la queja también ha tenido una evolución favorable. ¿Qué es lo que se busca en un juicio de control constitucional como es el juicio de amparo? Se busca que la Constitución se aplique, se busca que la Constitución se preserve. Por lo tanto, el tema de la suplencia de la queja, incluso en casos los tradicionales, la materia agraria, incluso en ausencia de conceptos de gravedad, suplencia de la queja. Entonces, una persona que en materia agraria, claro, un campesino, desde luego un ejidatario, un comunero, bastaba con que pusieran su demanda de amparo. Pido el amparo, solicito el amparo de producción de la Justicia Federal atentamente y el nombre para que fuera ya absolutamente tutelado por el órgano jurisdiccional. Bueno, ese es un caso verdaderamente extremo. En materia penal también era razonable que había suplencia del quejo, incluso en ausencia de conceptos de violación o deficiencia de los conceptos, pero en ausencia de los conceptos de violación, evidentemente en estos casos también había suplencia de la queja. Cuando una disposición había sido declarada inconstitucional por el Poder Judicial de la Federación o por la Suprema Corte, en ese caso también procedía la suplencia de la queja. Ahora, en esto ha ampliado también el concepto los derechos humanos. La tutela de los derechos humanos ha sido un parteaguas en la historia jurídica de México muy positivo. A partir de 2011, con el famoso caso de varios 911, Rosendo Radilla, y el cambio de paradigmas en materia de control constitucional y convencional, ahora la suplencia de la queja ha ampliado su espectro. Cada vez que existe un derecho humano en juego, procede y opera la suplencia de la queja de manera oficiosa, incluso en ausencia de conceptos de violación. La suplencia de la queja evidentemente nos permite un control constitucional eficiente y efectivo, sobre todo que lo que se busca es preservar precisamente la tutela de los derechos humanos, el marco jurídico constitucional y convencional del cual derivan todos sus derechos y sus garantías. Por lo tanto, ahora el nuevo esquema de suplencia de la queja permite una amplitud, un espectro de mayor amplitud, precisamente porque eso va a buscar fomentar el respeto a la Constitución y a la tutela de los derechos humanos. El paradigma es fabuloso, incluso ahora hay temas en materia mercantil, por ejemplo. Antes, establecer un interés, el que fuera para el cumplimiento de una obligación, no había ningún problema. El que quisieran las partes, la voluntad de las partes establecía el parámetro. Hoy no, hoy se establece que intereses superiores al 37%, y eventualmente puede ser hasta menor, pero el 37% se considera usurario y es violatorio de derechos humanos. Eso era impensable hace 20 años. Impensable que el Poder Judicial se metiera a determinar parámetros, inclusive en las relaciones de tipo mercantil, que estaba totalmente alejado de la suplencia de la queja. Entonces, este aumento en la posición garantista del Poder Judicial de la Federación es muy positivo para mí. Doctor, qué interesante. Y bueno, para nuestra audiencia, efectivamente, este tema de la amplificación del artículo primero constitucional con el tema pro persona y la aplicación de tratados internacionales en equivalencia, pues bueno, nos trae esta amplificación de criterio de aplicación de la suplencia de la deficiencia. Acaba usted de citar el tema mercantil, que sería pensado para una rama de estricto derecho, ¿no? Y entonces, de esa manera, al aplicar el criterio internacional que pudiera pensar si existiera algún tipo de violación a derechos humanos, entonces opera un estudio de fondo. Así es. Y se puede suplir esa deficiencia de la queja y establecer, aún en materias de estricto derecho, una regulación garantista
en aras de una defensa constitucional, y eso considero que es muy positivo. Por supuesto. Algunos abogados consideran que pues, es un exceso, de que ya no hay certeza jurídica, de que ya no puede haber, ya no podemos confiar en lo que diga la ley como tal. Bueno, yo creo que es una evolución. Ahora la ley es interpretada por los jueces e interpretada en clave de tutela de derechos humanos. Eso hace la diferencia. No es que la ley deje de tener importancia, al contrario, sigue siendo una fuente formal del derecho, pero ahora su interpretación en clave de tutela de derechos humanos hace la diferencia. Ese es un aspecto muy positivo que se ha vivido hoy también, porque antes la víctima estaba fuera del drama penal. Hacer legislaciones que resulten eficazmente aplicables a nuestro entorno social actual Ha tenido una evolución muy particular.